que como recordamos en capítulos anteriores, ella iba a ser atacada por el arma que lanzó Brahmastra. por el Brahmastra, ajá. Ajá, Ashratam. Ajá, entonces, y digamos, ese nieto que está ese nieto de Subhadra, que está en el vientre de Utama, es precisamente quien va a ser Parikshit, ¿no? Que más adelante se hablará también de la historia de Parikshit, y ya habíamos hablado un poco de él antes. Entonces, ahí ya también empezamos a ver cómo están todas las conexiones familiares ahí de ese entonces. También otra cosa que leí por ahí era del reinado de Yudhishthir, como todo era perfecto cuando él estaba, ¿no? Ni siquiera las enfermedades les afectaban a los habitantes del lugar. Bueno, y respecto a la partida, yo me quedé pensando en una experiencia que tuvimos el equipo de Proyecto Mantra, que varios de ustedes conocen, cuando estuvo Mahatma Prabhu, la primera vez que nos tocó estar con él como un mes, me parece, estuvimos con él como un mes. Mahatma Prabhu es uno de los discípulos de Srila Prabhupada, maestro espiritual muy querido, que la verdad es que nos ha ayudado mucho y estamos muy agradecidos con él, pero el estar juntos con él, comiendo, cenando, levantándonos a cantar rondas, el Bhagavatam, escucharlo hablar, así darnos consejos, así de cerca, era una experiencia muy bonita, y cuando se fue nos quedamos que parecía que se nos iba a partir el corazón, así sentíamos horrible, todos nos quedamos así como pasmados. Entonces imagínense cuando Krishna se va, o sea, creo que todos hemos tenido esa experiencia de cuando se va alguien que es muy querido, muy respetado, muy amado, y cuando se van es como, ay, se te queda un hueco en el corazón. Yo creo que así es este capítulo, como el hueco en el corazón. Sí. Bueno, no sé si quieran empezar a leer. ¿Leemos significados o solamente quieren leer versos? Bueno, ese significado está cortito. Igual y leemos de corrido todos y ya después los significados. No sé qué opinan. Bueno, vamos entonces. O los significados de los que más nos vayan llamando la atención. A ver qué no Déjame, entendamos. me paso entonces de regreso para acá para verlos desde aquí. Ahí está. Entonces, ¿quién nos ayuda con esta lectura? Yo. Ay. Bueno, Adelante. primero una y luego la otra. ¿Quién lee primero? Adriana, Tú, ¿puedes adelante. Ok. Vas, Gina. Entonces, ya te dieron la palabra. Gina, ya te dieron la palabra por ahí. Ay, muchas gracias. Texto 19. Aquí y allá se oía que las bendiciones que se le ofrecían a Krishna no eran ni propias ni impropias, porque todas ellas eran parte del absoluto. Eran parte del absoluto, para el absoluto, quien ahora estaba haciendo el papel de un ser humano. Perfecto. Siguiente, ¿quién quiere leer? Sí, absortas en las trascendentales cualidades del Señor, de quien se canta con poesía selecta, las damas que estaban en la azotea de todas las casas del Hastinapura comenzaron a hablar de él. Esa conversación era más atractiva que los himnos Vedas. Ok, Adriana, si querías leer también para darle chance que vayamos repartiendo los versos. El texto Sí, gracias. 21. Ellos dijeron, he aquí a la suprema personalidad de Dios original, tal como nosotras lo recordamos claramente. Solo Él existía antes de la creación manifestada de las modalidades de la naturaleza, y debido a que Él es el Señor Supremo, todos los seres vivientes se funden solo en Él, con la energía suspendida cuando duermen por la noche. Ok, texto 22. La personalidad de Dios, deseando de nuevo darles nombres y formas a sus partes integrales, las entidades vivientes, las puso bajo la guía de la naturaleza material.
mediante su propia potencia, se apodera de la naturaleza material para que vuelva a crear. Al texto 23, ¿quién sigue? He aquí a la misma suprema personalidad de Dios, cuya forma trascendental perciben los grandes devotos que, a fuerza de rígido servicio devocional y pleno control de la vida y de los sentidos, se han limpiado por completo de la conciencia material, y esa es la única manera de purificar la existencia. 24. Si quieren, yo leo este. Oh, queridas amigas, he aquí esa misma personalidad de Dios, cuyos atractivos e íntimos pasatiempos los describen sus grandes devotos en las partes confidenciales de la literatura védica. Es él únicamente quien crea, mantiene y aniquila el mundo material, así, y aún así permanece inalterado. Ahora sí, si quieren ir abriendo sus micrófonos y vamos comentando. Si quieren que leamos algún significado en particular, Srivas, puedes dirigirnos. Ya se quedó congelado Srivas. Bueno, vamos acá. ¿Qué quieren leer primero, Ananda? O Manjari, o quién. ¿Me escuchan? Allá, Srivas. ¿Qué es lo que te llamó más la atención de estos textos? Srivas, ¿sí escuchas? Parece como si Srivas. fuera un poco inestable su conexión, ¿no? Como que de repente. Sí. Mi internet está muy mal. Me está sacando. Sigan, porque si no, no sé. Ok. Ananda Sharuk, ¿qué te llamó más la atención de estos versos? No sé si pudiéramos ver el significado. El 20 me encantó. Sobre todo siempre que veo algo de cómo hablan de las gopis, las mujeres acerca de Krishna desde el sentimiento de madre, desde el sentimiento como de mujer, realmente me encantan esos significados. Incluso ya cuando lleguemos al siguiente, cuando llega Krishna a Dwarka, es así, puta, las mujeres que están allá recibiéndolo, todas las cosas que se dicen, está buenísimo. Pero, ¿puedo leer el significado de este? Sí, si quieres volvemos a leer el texto y luego ya el significado para que lo recordemos. Ok, dice, absortas en las trascendentales cualidades del Señor, de quien se canta con poesía selecta, las damas que estaban en las azoteas de todas las casas de Hastinapur comenzaron a hablar de él. Esa conversación era más atractiva que los himnos de los Vedas. Ok, voy con el significado. En el Bhagavad Gita se dice que la meta de todas las escrituras védicas es la personalidad de Dios, Sri Krishna. En efecto, las glorias del Señor se describen en escrituras tales como los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata y el Bhagavatam. Y en el Bhagavatam se les menciona específicamente en relación con el Señor Supremo. Por lo tanto, mientras en la capital de los reyes de la dinastía Kuru, las damas que se hallaban en las azoteas de las casas hablaban del Señor, su conversación era más placentera que los himnos védicos. Todo lo que se cante en la alabanza del Señor es Sruti Mantra. Ah, Thakur Narottam Das, uno de los acharyas de la Gaudiya Sampradaya, compuso unas canciones en idioma bengalí sencillo, y Thakur Vishwavant Chakrabarti. Chakrabarti, otro muy erudito acharya de la misma Sampradaya, ha aprobado las canciones de Thakur Narottam Das diciendo que son iguales que los mantras védicos. Y esto se debe al tema de las mismas. El lenguaje es intrascendente, pero el tema es importante. En las damas que estaban todas absortas en el Señor y sus acciones, se desarrolló la conciencia y la sabiduría védica por la gracia del Señor. Y en virtud de ello, aunque dichas damas puede que no fueran eruditas, muy entendidas en sánscrito o algo por el estilo, aún así todo lo que se hablaba era más atractivo que los himnos védicos. A veces, los himnos védicos de los Upanishads están dirigidos al Señor Supremo indirectamente, pero las conversaciones de las damas hablaban directamente del Señor, y por eso al corazón le resultaban más placenteras las conversaciones de las damas, parecían ser más valiosas que las bendiciones de los eruditos brahmanes. Qué bonito, ¿no? Y no sé, creo que
yo en lo personal, desde que empecé a como a tomar clases, leer los libros y todo, eh, lo he comentado en varias ocasiones, a mí como entender el sánscrito, muchos términos, o ir muy adentro en la filosofía, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Es como, pero cuando escucho así directamente las historias o las alabanzas de Krishna, se me hace muy lindo y creo que este humor que tienen de hablar directamente de él y que las conversaciones de ellas respecto a Krishna resultaran como más atractivo que los, como dice en la traducción, en los himnos Veda, de los Vedas. No sé, a mí creo que es como esa parte tal vez muy sentimental, emocional, no sé, pero a mí me gusta mucho eso, me recuerda uno de los pasatiempos que comentan ahí de una de las apariciones de Krishna, ¿no? Que es el señor Jagannath, de que en el mundo espiritual le habían encargado a Subhadra que se quedara afuera vigilando que no llegara Krishna porque Radharani iba a contar sus pasatiempos que tuvo con Krishna y que Subhadra no pudo evitar y pegó la oreja a la puerta para escuchar y que empezó a escuchar así las historias y no se dio cuenta que venía Krishna, ¿no? Que era el que tenía que vigilar que no viniera junto con su hermano Balaram y que pues, Krishna y Balaram dijeron, ¿qué pasa, no? Y que también se pusieron a escuchar y que pues las historias eran tan hermosas que no pudieron contener esa energía y se transformaron, ¿no? Bueno, ya la historia es más larga después, pero que incluso Krishna mismo disfruta, ¿no? Cómo cuentan sus historias de cuando estuvo aquí en la Tierra, no sé, me También gusta. sí es cierto que hay en el Bhagavatam muchas historias donde él manifiesta mucha atracción por esta devoción con la que sus devotos se expresan de él, porque más allá, como dice, más allá de la erudición, del memorizar mantras o de es como esa atracción que uno logra sentir o que alguien logra sentir desde su corazón, ¿no? Es lo que más te acerca a Krishna o lo que más acerca, o lo que más le atrae a Krishna, lo que es más atractivo para Krishna es el amor de sus devotos. Esto es muy importante que siempre tengamos en cuenta porque a veces pensamos, ay, no, es que yo no puedo ser tan filósofo o yo no puedo leer no puedo entender tanta filosofía o tanta pero es más allá de eso, es desarrollar tus cualidades en función al amor que puedas desarrollar pues como ser humano hacia lo que es supremo. Digo, nosotros estamos muy a años luz de experimentar esta atracción que tenían las gopis, pero digamos que en nuestra magnitud es comparable un poquito los sentimientos que puedas tener también son válidos, ¿no? Claro, incluso creo que la traducción del anterior menciona, ¿no? Que como Krishna estaba como persona, lo que se le decía no había algo que fuera como, ah, no recuerdo los términos que usan, no se puede sumar tantito la traducción del 19, ya, que no son propias Traducción. ni impropias, ¿no? Ajá, de hecho justamente yo estaba leyendo, también me llamó mucho la atención esa parte que menciona de que en el mundo material todo tiene su opuesto, pero aquí menciona que en el mundo espiritual no hay, bueno, que Krishna no tiene ninguna cualidad material, no hay nada material en él, y que en el mundo espiritual tanto el negro como el blanco es lo mismo, o sea, no hay opuesto porque en el mundo espiritual todo es Krishna, o sea, tanto el blanco como el negro. Sí. También otra cosa como recomendación, buscar las canciones de Narottam Das Thakur sería maravilloso porque son canciones muy bonitas. Si uno no logra sentir amor así por Dios, pero esas canciones, cuando lees la traducción al español, porque no tenemos el sánscrito, pero cuando leemos la traducción son poemas muy bellos escritos hacia Krishna o hacia Dios, hacia sus devotos mismos. Bueno, hay varios devotos, no nada más Narottam Das Thakur, pero hay varios devotos que escriben. Si alguien tiene por ahí la posibilidad de buscar en el internet el cancionero Vaishnava, ahí pueden leer toda esa poesía de que a veces en los templos del mundo se acostumbra a cantar
oraciones muy bellas, ¿no? ¿Qué otra cosa les llamó por ahí la atención? Vamos a ver, aquí Ver de los que están muy calladitos. Sí, esta sesión es para que todos participen, ¿eh? Así es que abran sus micrófonos libremente, no importa que interrumpan, porque aquí nadie interrumpe a nadie. Por ejemplo, aquí dice, ellas dijeron, he aquí a la personalidad de Dios original, tal como nosotras lo recordamos claramente. Solo Él existía antes de la creación manifestada de las modalidades de la naturaleza y debido a que Él es el Señor Supremo, todos los seres vivientes se funden solo en Él, con la energía suspendida como cuando duermen por la noche. Dice Prabhupada, existen dos tipos de disolución del cosmos manifestado. Una aniquilación ocurre cada 4.320 millones de años solares, cuando Brahma, el señor de un universo en particular, se duerme y al final de la vida del señor Brahma, que ocurre al cabo de sus 100 años de edad, según nuestros cálculos, al cabo de 8.640 millones por 30, por 12, por 100 años solares. ¿Quién sabe qué cuenta será esa? Está larguísima. Hay una aniquilación completa de todo el universo y en ambos periodos, tanto la energía material, denominada Mahatattva, como la energía marginal, denominada Jiva Tattva, se funden en la persona del Señor Supremo. Los seres vivientes permanecen dormidos dentro del cuerpo del Señor hasta que hay otra creación del mundo material. Y esa es la manera en que ocurre la creación, conservación y aniquilación de la manifestación material. Ay, se me movió. La creación material la efectúa la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material que el Señor pone en marcha y en consecuencia se dice aquí que el Señor existía antes de que se pusiera en movimiento las modalidades de la naturaleza material. En el Sutri Mantra se dice que únicamente Vishnu, el Señor Supremo, existía antes de la creación y que no había Brahma, Shiva ni otros semidioses. Vishnu significa Mahavishnu. Bueno, aquí Brahma, Brahma, ¿de qué se encarga? De la creación, ¿no? Vishnu de mantener y Shiva de la destrucción del universo. Para los que no saben, son expansiones también de Krishna, ¿no? Pero no es Krishna mismo, son como sus secretarios, que tienen sus labores en el universo. Vishnu significa Mahavishnu, quien yace en el océano causal. Tan solo mediante su respiración todos los universos se generan como semillas y gradualmente se desarrollan y se convierten en formas gigantescas con innumerables planetas dentro de todos y cada uno de ellos. Había escuchado que cuando Vishnu yace en el océano causal y él respira, al inhalar y exhalar, todos los universos salen de los poros de su cuerpo. O sea, eso es así como, no, yo creo que no, para que nos demos como una ligera idea de lo que es la manifestación cósmica, ¿no? Es como muy maravilloso. En nuestro cuerpo tan solo hay millones de células, y cada célula pudiera ser un universo mismo, ¿no? Entonces, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos se manifiesta la maravilla de Dios. Luego dice, las semillas de los universos se convierten en formas gigantescas, de la misma manera en que las semillas de un árbol baniano se convierten en una infinidad de árboles banianos. Si se acuerdan, bueno, los que hayan leído el Bhagavad Gita, el árbol baniano es un árbol que me parece que nada más hay en la India, no sé si hay en otros países, pero sus raíces se confunden con las ramas, o sea, las raíces se clavan en la tierra y luego vuelven a salir y luego se enredan en las ramas arriba y luego así, y se pueden, hay árboles, hay un solo árbol baniano puede llegar a medir hectáreas. He visto unas fotos
de esos árboles y son sorprendentes. Parece un bosque, un solo árbol parece un bosque. Y dice aquí que las semillas de los universos se convierten en formas gigantescas de la misma manera en que las semillas de un árbol baniano se convierte en una infinidad de árboles banianos. Este Mahavishnu es la porción plenaria del Señor Krishna, a quien se menciona en la Brahma Samhita de la siguiente manera. Permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a Govinda, la personalidad de Dios original, cuya porción plenaria es Mahavishnu. Todos los Brahmas, los cabezas del universo, viven únicamente durante el periodo de su exhalación, después de que los universos se generan de los poros de su cuerpo trascendental. Así pues, Govinda o el Señor Krishna también es la causa de Mahavishnu. Las damas que hablaban de esta verdad védica deben haberla oído de labios de fuentes autoritativas. Una fuente autoritativa es el único medio de llegar a conocer al tema trascendental con toda certeza. No hay ninguna otra manera. El proceso por el cual los seres vivientes se funden en el cuerpo de Mahavishnu ocurre únicamente al cabo de los 100 años de Brahma, pero eso no significa que el ser viviente individual pierde su identidad. La identidad permanece y en cuanto haya otra creación por la suprema voluntad del Señor, todos los seres vivientes inactivos que duermen son de nuevo puestos en libertad para que comiencen sus actividades en la continuación de las diferentes esferas de vida anteriores. Ello se denomina subtotita Nyaya, o despertarse y dedicarse de nuevo a su respectivo deber continuo. De noche, cuando el hombre duerme, se olvida de sí mismo, de lo que es, de su deber y de todo lo referente a su estado despierto, pero tan pronto como se despierta, se recuerda de todo lo que tiene que hacer y por lo tanto se dedica de nuevo a sus actividades prescritas. Los seres vivientes también permanecen fundidos en el cuerpo de Mahavishnu durante el periodo de la aniquilación, pero en cuanto hay otra creación, se levantan para emprender su inconclusa labor. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita 8, 18, 20, del 18 al 20. El Señor existía antes de que la energía creativa fuera puesta en marcha. El Señor no es un producto de la energía material. Su cuerpo es completamente espiritual y no hay diferencia entre su cuerpo y Él mismo. Antes de la creación, el Señor se encontraba en su morada, la cual es absoluta y única. ¡Wow! Justo ahí, justo ahí está mencionando lo que tú decías, ¿no? De cómo se crea el universo. Y se me hace como, ahí estamos como dando un repasito del primer capítulo, ¿no? Donde se habla mucho de cómo se crea el universo porque es verdad, bueno, yo creo que muchas personas se preguntan con diferentes teorías que hay de la creación del universo, eh, pues las teorías hablan como de que simplemente hubo una explosión y de ahí surgieron distintos químicos que hicieron que el universo se creara, pero siempre, o sea, definitivamente yo siempre he creído o pensado, ¿no? Y he escuchado gente que también se hace esta pregunta, de que debe de haber algo más grande, o sea, algo que crea ese universo, o sea, esa explosión o eso que dicen que fue como lo que lo desató eso, tiene que haber algo, ¿no? Una base. Entonces a mí me encanta esta parte porque es así tal cual te está diciendo que realmente esta creación del universo viene de Dios, ¿no? Que viene directamente de Krishna y que se está manifestando a través de distintas partes de su cuerpo, de los poros de su cuerpo, de su respiración, de su exhalación. Entonces, eso se me hace increíble y se me hace algo como muy completo, porque no podemos nada más, muchas personas yo creo que se enfocan en creer mucho en la ciencia, pero yo en mi persona, o sea, quiero hablar en primera persona, yo no confío muchas veces en la ciencia, porque
em, con las diferentes cosas que yo he estudiado, me he dado cuenta, y una de las cosas más fidedignas, que es el Bhagavatam, y Srila Prabhupada nos ha comentado siempre en sus significados cómo en este mundo en el que estamos, en esta era de Kali, las personas no buscan a Dios. Por lo tanto, yo a lo que veo es que siempre pareciera que la ciencia está negando, ¿no? O sea, va a ser muy raro que la ciencia nos diga que una planta tiene tantas propiedades que nos puede curar una enfermedad, porque hay de por medio la farmacéutica y muchos millones, ¿no? O sea, entonces lo mismo, la ciencia yo creo que jamás nos va a decir, la ciencia moderna, porque realmente lo que nosotros estamos leyendo ahorita es la ciencia eh, filosófica, pero la ciencia moderna pues nunca nos va a decir, sí, Dios existe, y sin embargo, la ciencia filosófica de los Vedas es la que tiene toda esta información tan rica, tan maravillosa, tan profunda, porque realmente se está yendo a una creación del universo fidedigna y muy profunda, desde esa base, desde que Mahavishnu es el que está en la base de todo y de él, o sea, aquí lo dice al final, fuera de él no hay nada, simplemente él está, pero todo proviene de Krishna. No sé qué opinen ustedes. Sí, aunque, bueno, ahora también hemos oído que los científicos al final de sus, digamos, investigaciones siempre terminan reconociendo que hay algo superior, ¿no? O sea, tal vez no es el objetivo de ellos, tal vez muchas veces en el afán de comprobar la no existencia de Dios, terminan siempre afirmando que sí existe. Alex, ¿yo Creo puedo que comentar algo al respecto? sí, Eso, adelante. justamente, digamos, en ese tema de la teoría del Big Bang y todo eso, también hay que ver cómo los postulados de dónde sale, ¿no? Porque de hecho la teoría del Big Bang, hasta donde tengo entendido, era una teoría creacionista, o sea, sí científica, ¿no? Sí, hecho por un astrofísico, pero un astrofísico que, digamos, en su tiempo, de hecho, fue muy criticada porque rompía con un paradigma en ese momento de que el universo siempre había existido, ¿no? Y si el universo siempre hubiera existido, entonces no había un punto inicial y por lo tanto no existía Dios, ¿no? En cambio, el Big Bang, o sea, que de hecho creo que su nombre viene por así como una burla, así como que, pues entonces sucedió por un Big Bang, ¿no? O sea, como una gran explosión. Era en ese momento como que se lo veía como muy compatible con las teorías de creación divina y por eso también era muy rechazada, ¿no? Y de hecho creo que, o sea, sí es verdad, o sea, como que hay una tendencia en ciertos espacios científicos de rechazar la idea de la divinidad, pero creo que también hay muchos ejemplos de personas científicas que son científicas y creyentes, ¿no? Y por lo tanto no, y que ninguna de esas dos posturas se encuentra en conflicto con la otra, ¿no? Entonces, o sea, porque realmente la ciencia, o sea, digamos, estudia de alguna manera la energía externa de Krishna, ¿no? Entonces intenta, digamos, como que entender, y también de alguna manera es entender la divinidad sin, digamos, tal vez con una posición de asombro y no de reverencia, ¿no? Pero no necesariamente son paradigmas que se encuentran en contradicción, ¿no? No, o sea, no necesariamente son, desde mi perspectiva, ¿no? No necesariamente están en contradicción, ¿no? Porque realmente no, o sea, digamos, desde una metodología científica, por lo menos así, de estas así empíricas, así experimentación, no se puede, digamos, obviamente, ni asegurar ni negar la existencia de Dios. Entonces, en ese sentido particular, creo que, digamos, sí, hay como que tampoco, digamos, ponernos en una posición de o ciencia o fe, porque no necesariamente están opuestas, pienso yo. Eso más. Pues sí, de hecho también la postura de Prabhupada creo es siempre presentar la conciencia de Krishna misma como una ciencia, ¿no? Una ciencia espiritual que en sí misma es comprobable. Entonces,
Sí, no necesariamente, porque incluso la misma ciencia puede decir que tiene su fuente en Dios mismo. O sea, aunque se reconozca, no se reconozca, se entienda, no se entienda. O sea, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que es en realidad, ¿no? Ahí podríamos... Ah, mira, Ishta también está Lu, levantando su mano. Lu te pidió la palabra. A Lulú, adelante, Lulú. Primero Haribol, Lulú y luego Ishta. Haribol. Bueno, sí, efectivamente, esta reflexión que pone Manjari en la mesa y que complementa Narayani, me parece que nos lleva a un punto sumamente importante, ¿no? O sea, en el cual tenemos, creo que nos puede ayudar, primero que nada, a reflexionar en el sentido de la ciencia material. O sea, a mí me parece igual como muy riesgoso hacer una generalización de que la ciencia material nunca nos va a hablar de que existe Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos ejemplos de líneas de investigación o de investigadores, como Narayani lo comenta, donde efectivamente se está abriendo y a veces la ciencia misma y la matemática, la física cuántica, está permitiendo la comprobación y está llegando al punto donde define, ¿no? Tiene que existir una mente creadora, una energía creadora que no podemos explicar. Tal vez no toda la ciencia, porque de alguna manera, pues su objetivo es justamente explicar lo que podemos observar y medir. Y es ahí donde entra este límite de comprensión, ¿no? Y por otro lado, pues regresando un poquito, bueno, este tema está súper padrísimo, igual y podríamos abarcarlo más. A mí, recuperando un poquito esta parte que estábamos leyendo anteriormente de las mujeres que hablaban de Krishna, eh, me hizo recordar, o sea, yo me quedé pensando en la sensación que ellas tendrían al estar hablando de Krishna. O sea, ¿cómo sería lo que ellas estarían experimentando dentro de su corazón y su alma al estar hablando de Krishna? Y me hizo recordar esos momentos tan lindos en los que igual y no nos comparamos en la experiencia de amor de ellas para Krishna, pero por ejemplo cuando convivo con devotas como Alaksha, como Osiris, las chicas Anuradha, ¿no? Donde nos podemos a platicar de Krishna, donde hablamos de Krishna en las cosas cotidianas de nuestra vida, cómo lo vivimos también desde una perspectiva como mujeres, a lo mejor con esa identificación, qué significado tiene el amor de Krishna en nuestra vida como mujeres. Entonces, eso es muy hermoso. Entonces, ese amor tan grande, esa energía que nos nutre y que nos motiva cuando compartimos con los demás acerca de nuestro amor y deseamos comprenderlo a partir del amor, de la plática que tenemos, es muy lindo. Y estos textos donde narran cómo ellas estaban hablando, bueno, de lo que estaban hablando, pues me hicieron recordar esa sensación tan hermosa que tengo cuando tenemos nuestros espacios como mujeres para platicar de él, ¿no? Entonces, eso era lo que quería compartir. Qué bonito, Lulú, muchas gracias. Sí, es muy hermoso, la verdad. Simplemente tener estos espacios para platicar de Dios y cómo esa relación con Él pues, nos lleva a un estado de satisfacción mayor que la satisfacción que podemos tener en otros espacios donde no se habla de Dios, ¿no? Ishta, hola, abre tu micrófono. Hola. Hare Krishna. ¿Me escuchan? Sí, no, yo solo quería compartir como rápidamente que hace algunas clases, bueno, di una clase con Ananda donde justamente hablábamos mucho de ciencia y citábamos algunas frases de científicos
pues famosos en torno a su fe, ¿no? Realmente eran, la ciencia era la que los había llevado a creer en Dios, ¿no? Entonces, pues creo que depende mucho también del científico, no hay como que generalizar, ¿no? Que la ciencia es como contraria, sino pues mucho va a ser también de la inteligencia del científico y de su naturaleza, ¿no? Solo era eso. Gracias. Sí, es cierto, es como lo que platicábamos la vez pasada en relación a que un mismo evento puede ser muy diferente cuando consideras la existencia de Dios y cuando no lo consideras, ¿no? Como Lourdes, que estaba platicando acerca del COVID y decía, no, pues es que yo veo el COVID como una bendición porque gracias al COVID me he podido acercar con ustedes a hablar de Krishna. Y para otras personas podrían decir, no, pues es que el COVID me ha quitado el trabajo o me siento deprimido porque estoy encerrado o porque, no sé, muchas cosas, o porque se fue un pariente muy querido para mí o están enfermos, ¿no? Entonces, las circunstancias, o sea, la ciencia es como todo. Si está Dios de por medio, en la conciencia de la persona que hace la ciencia es diferente la percepción a la conciencia que tiene la persona que hace la ciencia sin Dios, ¿no? O sin considerar. Pero como dices, incluso la misma investigación, como es tan maravillosa la creación, la manifestación material, entonces para el mismo científico el tener todos estos descubrimientos que al final realmente no le dan como la explicación de todo, sino ven una fuente mayor a esa misma creación, entonces o sea, ellos mismos, si son lo suficientemente inteligentes, van a deducir, ¿no? O puede ser que se tarden más tiempo en deducirlo, porque al final es una deducción lógica. Creo que había levantado la mano, no sé si Gina primero o Alejandro Rubio, quien quieran. Ah, mira, acá el bebé de Srivas también. ¿Cómo se llama tu bebé, Srivas? Kapil Sarvananda. 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 Hola. Hola, ¿te hablan? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Se dice que quiere ir a la tienda a comprar pan. Ah, bueno. Igual quiero compartirles, porque me encantó el comentario de, bueno, todos los comentarios cada uno, Luisha, Narayani y también ustedes. Y me recordaron ahorita que no he leído mucho de este autor, pero es un premio Nobel del siglo pasado, por allá de 1920, Robert Andrews Millikan, que hace un comentario que me gusta mucho, y él fue premio Nobel de Física, que decía que cuando una persona que sabe poco de ciencia y una persona que sabe poco de religión se pelean, la gente en general piensa que hay un conflicto entre ciencia y religión, ¿no? Pero en realidad es solamente un conflicto entre dos especies de ignorancia, ¿no? Y creo que eso es muy claro. O sea, solamente son dos personas ignorantes que ignoran de muchas cosas, peleando, pero la ciencia y la religión en realidad no tienen ningún conflicto, ¿no? Quien tiene conflicto son las personas que practican o la religión o la ciencia en un cierto nivel de conciencia o de ignorancia, ¿no? Bueno, creo que ese es un punto muy interesante, ¿no? Que es para y simplemente reconocernos en este plano de conciencia donde vivimos, realmente todos sufrimos de un cierto nivel de ignorancia, ¿no? De una u otra manera, ya sea por la naturaleza material o porque la energía de Krishna así lo ha dispuesto, ¿no? De hecho, es algo que yo conversaba con mi maestro espiritual. Ciencia, si queremos presentar a conciencia de Krishna como una ciencia, hay muchos baches que necesitamos brincar. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Muchos baches. Ahí no va, hijo, espérame un segundito, por favor. Que necesitamos brincar porque sufrimos, ¿no? Por nuestra tendencia al fanatismo, tendemos a caer
en ideas donde, por ejemplo, cuando se habla de que no, los devotos de Krishna y Krishna, Dios es trascendental a todo esto y es incomprensible para la mente, ¿no? O el karma es tan complicado que no vale la pena meterse, ¿no? Mejor enfocarnos en simplemente creer ciegamente sobre algo porque es la verdad, ¿no? Pero eso termina llevando incluso a la conciencia de Krishna a un punto donde, pues, bueno, somos una más, ¿no? Donde hay un montón de dogmas, fanatismo, ¿verdad? Y yo conversaba con mi maestro espiritual sobre eso, donde se llega a un punto en el que Krishna, cuando viene al mundo material, muchísima gente lo puede ver, ¿no? Los devotos de Krishna, aunque son trascendentales, la gente lo puede ver, ¿no? Y aunque, de acuerdo a aquellos que estudian, pueden entender que no son las modalidades, ¿no? Hablando quienes por ahí están familiarizados con el tema de las modalidades, los devotos de Krishna no son movidos por las modalidades. Krishna cuando viene no es movido por las modalidades. Pero, ¿cómo se parece? ¿No? Pero se parece mucho, parece, ¿no? Y eso exactamente, maestro espiritual, el doctor Howard Acharya Dev, terminamos con, bueno, Krishna diseña ciertos pasatiempos de acuerdo a las condiciones planetas, ¿no? Pero de acuerdo al planeta que desciende, diseña sus pasatiempos. Y hay cositas que él no va a mover, ¿no? De hecho, ayer le comentábamos Sarvashri y yo, que, por ejemplo, pues ¿por qué en ciertos momentos de la historia aparece Krishna y sucede una masacre completa, ¿no? O sea, por ejemplo, la batalla de Kurukshetra, ¿no? ¿Cómo es posible que, pues, vino Krishna y murieron, no sé, bueno, ¿por qué si es Dios no cambia esa parte, ¿no? Y es muy interesante que Dios, respetando nuestra individualidad, el universo que hemos creado nosotros con nuestras acciones, nuestras reacciones, no modifica ciertas partes históricas, ¿no? En aquel entonces las cosas se arreglaron, ¿no? Entonces, ahí no hubo de otra, ¿no? Y Krishna, aunque él hizo un esfuerzo, o sea, Krishna hizo un esfuerzo, él no viola la individualidad de la entidad viviente. Entonces, si bien los Pándavas, los 5 Pándavas, estaban dispuestos a someterse a Duryodhana para evitar una masacre, se dijeron, pues, por favor, nos ponemos bajo tu reino, solo danos una aldea, porque somos administradores, nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? No queremos esta guerra. Y Duryodhana dijo, no les doy absolutamente nada. Si quieren algo, tienen que luchar por ello. Entonces, ahí es donde entra esa naturaleza material, donde alguien puede ser muy bondadoso y someterse hasta tal punto que dicen, ok, nos sometemos a él para que no haya una masacre, pero si una de las partes está dispuesta a ejercer violencia, a seguir ejerciendo violencia, incluso los buenos, ¿no? Tienen que ejecutar esos actos que parecen ser de la ignorancia. Porque matar es un acto de la modalidad de la ignorancia. Entonces, a muchos devotos nos cuesta trabajo ver que Krishna estuvo ahí, y aunque no es la ignorancia, es Krishna mismo liberando a un montón de personas, ¿okay? Hay ciertas reglas que por respeto a nuestra individualidad, Krishna mantiene. Entonces, bueno, creo que ya me extendí bastante. Nomás quiero terminar con 2 citas que me gustan mucho de Jiva Goswami y hacer notar que ahorita, sobre todo Lu lo mencionó, que hay 2 formas de estudiar a Dios, ¿no? 2 formas de estudiar a Dios. Uno es buscándolo como la verdad categórica más elevada, que comúnmente se le llama tatua, ¿no? Dios es el que vincula todo con todos y con todo. Y eso es tatua en sánscrito, o una verdad categórica, la verdad absoluta. Y segundo,
la parte de rasa o la melosidad, que es muy diferente y es mucho más complicado, ¿no? La parte de realmente disfrutar, escuchar las actividades de Dios, las actividades de los pasatiempos, de las gopis, todo eso, que eso se le llama en sánscrito rasa. Y Rupa Goswami menciona que hay 3 energías en el mundo espiritual. O sea, así como aquí están las 3 modalidades de la naturaleza material, que básicamente son la desvirtualización de las 3 energías de Dios. Una es Sambit Shakti, y la otra es Ladini Shakti y Ladini, Sandini, Sambit. Ladini, Sandini y Sambit Shakti. Ladini Shakti es la energía de placer. Sambit Shakti es la energía de conocimiento, todo conocedora. Y Sandini Shakti es la energía sustentadora, la energía de la eternidad, ¿no? Son las 3 características. De hecho, Sat Chitananda, eterno conocimiento y bienaventuranza, se refiere a esas 3 energías. Y curiosamente, Tatua, que es una parte de Sambit o la energía de conocimiento, Jiva Goswami expresa que al desarrollarse conocimiento más y más conocimiento, se convierte en Hladini, o la energía de placer. Entonces es como dice que la expresión más elevada del conocimiento es el placer, el deleite de Dios, ¿no? Y que también nosotros nos deleitamos con eso. Y es muy interesante, porque bueno, aquí estamos hablando de realmente el plano trascendental de conciencia, y es muy, muy bonito ver cómo al final todo está conectado. Cuando conocemos cada vez más de Tatua, de las verdades categóricas del universo, no queda más que deleitarse más y más. Cuando entras en las actividades de Dios y de sus devotos, dentro de esta plataforma, realmente, aunque solamente lo hagamos un vislumbre pequeñito, es algo exquisito, es increíble, ¿no? Como lo menciona también Luz, es algo que no quieres parar. Digo, la prueba es que aquí estamos, ¿no? Muchos todos los días, anhelando mañana qué será, ¿no? Mañana qué va a pasar, ¿no? En la clase del Bhagavatam. No todo el mundo lo puede porque se ocupa primero Tatua, ¿no? O sea, la gente que llega aquí y que no alcanza a percibir, a veces estamos hablando de raza, de las velocidades de hablar, pero si las personas no han desarrollado la verdad categórica, no han entendido Tatua, es muy difícil que puedan penetrar en lo delicioso, lo exquisito que es hablar de Krishna, de los pasatiempos de Krishna. Y ya me extendí un montón, disculpen. Qué bueno que no ibas a dar la clase, ¿eh? No, estuvo muy buena. Alejandro Rubio, tú querías hablar. Sí, muchas gracias. Nada más quería comentarles, bueno, compartir con ustedes hay un grupo de WhatsApp al que estoy unido que se llama Memorias de Srila Prabhupada. Justamente ayer mandaron uno de Prabhupada, de un devoto, y preguntó que quién era él. Y le dijeron es Swarup Damodar Maharaj, ¿no? Entonces le dijo que venga, quiero platicar con él. Y entonces Swarup Damodar empezó a platicarle a Srila Prabhupada, que tenía un programa en Bombay, me parece, que estaba dedicado a predicar conciencia de Krishna a los científicos. Y cuando Srila Prabhupada escuchó esto, le dijo, yo aparecí en este mundo por 2 razones. La primera, establecer a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Y la segunda, derrotar a esos científicos bribones, ¿no? Hablando de los científicos que quieren negar a Dios, ¿no? Y entonces Srila Prabhupada después de eso se pasó horas y horas hablando al respecto. Y investigando un poco acerca de Swarup Damodar Maharaj, se menciona en varias ocasiones que Srila Prabhupada lo mencionaba con mucho afecto, ¿no? Y con mucho cariño de su misión de estar distribuyendo, explicando conciencia de Krishna a los científicos. Esto va pues, relacionado pues, igual con lo que decía, comentaron varios, ¿no? Y está Tulasi, a esta parte de los científicos, que pues sí, no todos son iguales, pero realmente sí la Prabhupada siempre quiso que esto se viera como una ciencia espiritual, más allá de lo material.
Y igual nada más compartir un pensamiento que tuve ahorita que estaban explicando lo de cómo se crea el universo y las respiraciones y cómo emanamos de los poros de Vishnu y luego todo desaparece, etcétera. Pues que realmente, materialmente hablando, somos insignificantes. O sea, a comparación del universo, somos insignificantes materialmente. Y aún así estamos tan atraídos por la materia, ¿no? Ni siquiera el hombre más rico del mundo, ni siquiera si juntáramos al sector de las personas más ricas de este mundo, son algo significante materialmente comparado con el universo. Y sin embargo, somos súper enormes, importantes y poderosos espiritualmente, ¿no? Y espiritualmente, comparado con la materia, tal vez seamos diminutos. Nos explica que el alma es la 10.000ª parte de la punta de un cabello. Es súper pequeño, pero eso es muchísimo más importante y muchísimo más trascendente que toda esta parte material. Bueno, nada, les quería compartir ese pensamiento. Muchas gracias. Sí, qué interesante todo lo que se ha comentado el día de hoy acá. Creo que sí nos queda, es que quiero compartirles un video así rápido. Dura 5 minutos y bueno, es un poco del el universo según los Vedas. Bueno, a ver qué tal les parece. Solamente para concluir, llevarnos un poquito de reflexión. Creo que tiene que ver con el planetario, si no mal recuerdo. Bueno, espero que tenga que ver con lo que estamos hablando ya. A ver, vamos a ver. Esperen el sonido. Rápidamente. Allá. Here we can see Jambudvip, and above the 7 Ahí está. So at the bottom of the planetary display we have Shesha holding up the earth. This is Shesh, the empowered incarnation. There we have Ananta speaking Bhagavatam to the 4 Kumaras, and above the 7 subterranean planets. Here we can see Jambudvip, the central island of Bhumandala, and Bharatvarsha is situated on the southern side of that. It's 8 other Varshas with Ilavrita Varsha in the center, various supporting mountains with large trees upon them described in Srimad Bhagavatam. In the very center of Ilavrita Varsha is Mount Meru, Golden Mountain. Atop Mount Meru are the cities of important demigods, Lord Brahma in the center, the 8 Dikpalas in the cardinal directions and sub-directions. Moving out, we can see the broader Bhumandala, 7 concentric islands and oceans surrounding them. The 7th of these islands is Pushkar Dweep. On that island is Manasotra Mountain, and on the mountain there's various cities of demigods such as... No, creo que no es el video que quería compartirles. Bueno, ya para la siguiente vez se los paso. No era ese el que yo quería ver. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si alguien ya quiera compartir algo más para cerrar esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Lulu. Pueden abrir sus micrófonos para despedirnos. Bonito día. Gracias. Bonito día, muchas gracias. Hare Krishna. Muchas gracias. Gracias, bonito día. Alma, Cintia, doctora Radhika. Bye, bye. Bye. Pásensela bonito. Abrazos a todos. Haz el video por el chat. Sí, es el video del universo de que se va haciendo de más grande a más chiquito, ¿no? Alaksha, ¿eh? Pues ya se fue Alaksha. No sé lo que dijo. Bye. Adiós, Bye. buen día. Bye, buenos días.